Buenas tardes a todos. Ya estamos cansados de muchas charlas, mucha aldosterona para una tarde. Y bueno, soy María José Amaya, soy endocrino del hospital. Agradecer a Javier que haya contado con los endocrinos para que estemos aquí. Y yo voy a hablar de una cosa más terrenal de lo que hemos hablado hasta ahora, ¿vale? Voy a intentar arrojar un poco de luz sobre la utilidad del cateterismo de venas adrenales. Estos son los puntos que voy a tratar: las indicaciones, la preparación, la interpretación de los datos obtenidos y los resultados de los pacientes que se lo hacen. Bueno, el cateterismo de venas adrenales está encuadrado dentro del procedimiento diagnóstico del hiperaldosteronismo primario, que como veis aquí, pues empieza con el cribado, del que se hablará a continuación, que se hace con el cociente. Luego hay que hacer uno de los 4 test de confirmación, el de fludrocortisona, la sobrecarga salina, y el último paso es la determinación del subtipo de hiperaldosteronismo. Es decir, el objetivo es determinar si la secreción es unilateral o no. ¿Y por qué nos importa esto? Nos importa porque están demostrados los beneficios de la adrenalectomía en los pacientes que tienen realmente secreción unilateral. De esto se ha hablado mucho, cómo hace daño el hiperaldosteronismo, que hace que los hiperaldosteronismos tengan más mortalidad que los hipertensos esenciales. Pero no todo es negativo. Cuando se tratan con los antagonistas, su riesgo disminuye. Pero es que su riesgo disminuye mucho más si conseguimos hacer un tratamiento quirúrgico adecuado en los pacientes que sean candidatos. En este metaanálisis se ve cómo a largo plazo el riesgo de mortalidad en estos pacientes se atenúa y lo atribuye a la recuperación que permite la adrenalectomía. Así que, volviendo al procedimiento diagnóstico, en la clasificación del subtipo está aquí, en el último paso, ¿vale? ¿Y qué subtipos estamos buscando? Bueno, pues en este consenso del año 2021 se habló de las llamadas formas no clásicas de hiperaldosteronismo. Todos tenemos en mente las formas clásicas, el adenoma, que es el nódulo más grande de 1 centímetro, bien definido, frente al nódulo, que es una lesión más pequeñita, ¿vale? Pero después están las formas no clásicas, que serían los micronódulos, que las veremos a continuación, y las hiperplasias. Para distinguirlos se usa la inmunohistoquímica para aldosterona sintasa, que identifica específicamente la síntesis de aldosterona. Y vemos cómo un paciente podría tener una lesión en la suprarrenal. Y luego, si vemos la anatomía patológica, aquí vemos completamente un nódulo bien definido en la corteza suprarrenal, completamente teñido de marrón. Ese es el adenoma fetén, que podemos tener todos en mente. Pero es que el paciente también puede tener un adenoma que no secrete nada, ¿eh? Y las formas clásicas no veríamos nada en la imagen. Bueno, o si estas lesiones suelen ser de menos de 1 centímetro, pueden no identificarse en las pruebas de imagen porque no estaría tan definida. Y estas sí que no las identificaríamos, ¿vale? No veríamos si el paciente tiene micronódulos. Vemos, esto sería un corte de una suprarrenal. Vemos cómo esos pequeños focos son los llamados micronódulos que secretan aldosterona, que no serían visibles en las pruebas de imagen. Y tampoco veríamos esta hiperplasia que está por todo el borde de la suprarrenal, por toda la capa glomerulosa. Bueno, teniendo esta idea, pues tenemos que partir de la base que para identificar que la secreción es unilateral, los pacientes tienen que tener una prueba de imagen previa, pero es insuficiente. El gold estándar para confirmar que la secreción es unilateral sería el cateterismo de venas adrenales, ¿vale? Así que ¿a quién se lo tenemos que hacer? Pues más fácil decir a quién no. No se lo tenemos que hacer a los pacientes que no van a ser quirúrgicos de ninguna manera, porque el paciente no quiere, existe la opción del tratamiento farmacológico, o bien porque estaría contraindicada por otras razones. O bien si el paciente ya también está decidido a la cirugía, por ejemplo, un nódulo que tenga características sospechosas de malignidad, o porque por tamaño se vaya a quitar de todas maneras, pues no le vamos a hacer el estudio porque ya la cirugía estaría decidida, ¿vale? Y también nos lo podíamos saltar en algunos pacientes concretos, que serían pacientes jóvenes con menos de 35 años que tengan un hiperaldosteronismo fetén bioquímico y que tuviera una lesión en el TAC unilateral clara. La prevalencia de incidentaloma suprarrenal en esa población es más baja y podíamos prescindir del estudio.
Y hay que hacerles a todos, además del cateterismo, hay que hacerles el TAC con contraste, aunque solamente será concordante en el 60% de los casos. Bien, ¿cómo vamos a preparar a los pacientes? Pues hay que hacer la misma preparación que habría que hacer para hacer el cociente, ¿vale? Tenemos que suspender todos los fármacos que interfieren, así que los dejamos con los alfa-bloqueantes básicamente y antagonistas del calcio, como se ha comentado. Lo ideal es que el eje esté lo más tranquilo posible, que no usemos ningún estímulo ni para la renina ni para la aldosterona, así que vamos a intentar levantar la restricción del sodio, que el paciente tome sal libre y hay que corregir el potasio. El día del procedimiento, el paciente se hospitaliza la noche antes, la tarde antes se le hace un potasio, por si acaso no lo tuviera corregido hay que ponerle suplementación de potasio intravenosa si precisa para hacer una corrección rápida. Y el paciente debe de estar tumbado por todas las cosas que hemos comentado 1 hora antes de la prueba, se citan a primera hora de la mañana para evitar las interferencias de oscilaciones del cortisol y se pueden hacer o no con administración de ACTH. Nosotros lo hacemos con administración de ACTH en perfusión, que hay que empezarla al menos 30 minutos antes del procedimiento. Como los pacientes se trasladan a LUC, la perfusión hay que ponérsela cuando están en el hospital, en el San Pedro, antes del traslado. Y esta es la chuleta que yo le doy, que uso yo misma y que le doy a los residentes para lo que hay que hacer, ¿eh? Otra cosa que hacemos nosotros antes es rotular los tubos. Los tubos los custodia el paciente, porque es que si no puede haber un desastre, se puede cateterizar, sea todo perfecto y después no hay que le ponga nombre a esos datos o que no estén bien catalogados. Entonces, al paciente le damos los tubos rotulados con nombre y con identificación de los lugares donde se van a sacar las muestras, ¿vale? Para evitar los errores. El procedimiento, bueno, técnicamente no soy la más indicada para explicarlo, pero bueno, se hace por la femoral y se llega, primero se cateteriza la vena adrenal izquierda que desemboca en la vena renal, que es más fácil, y luego se intenta la derecha, que aquí se ve un poco regular la imagen, pero desemboca directamente en la cava inferior y hace que sea técnicamente más difícil. De hecho, ahí está la tasa de éxito y de fracaso, en el éxito en cateterizar la vena adrenal derecha. Y bueno, se cogen muestras aquí y en la retirada se coge en cava inferior, que es la que se usa como periférica. Como digo, pues depende de la experiencia del equipo para que tengan éxito en cateterizar la vena adrenal derecha y entre las complicaciones, pues la rotura de esa vena, que es rara, está descrito en la serie en el 0,61% de los casos y nosotros no hemos tenido ninguna. Bien, una vez que tenemos las muestras de todas las localizaciones, tenemos que analizar esos datos a ver si nos permite sacar alguna conclusión. Lo primero que tenemos que preguntarnos es si el cateterismo ha sido correcto o no. Para ello se emplea el índice de selectividad, ahora veremos en qué consiste, y si el cateterismo es correcto, entonces podemos hacer la segunda pregunta, que es plantearnos si la secreción es unilateral o no. Voy a usar los puntos de corte que se han publicado en ese consenso, que participan todas las sociedades españolas implicadas en el manejo de la enfermedad. Yo creo que aquí estamos casi todas representadas. Se ha publicado ahora a primeros del año 2024. Los puntos de corte son conflictivos, pero bueno, yo os voy a presentar estos que se han consensuado, pues por lo menos en nuestro país, entre los expertos en el tema, ¿vale? Entonces, el índice de selectividad, como decía, nos va a decir si efectivamente estamos o no en las venas adrenales. Hemos sacado las muestras de los sitios correctos. Para ello se usa el cortisol de la vena adrenal, partido por el cortisol de vena periférica, que hemos dicho que se saca en cava en nuestro caso, y la ratio que se usa es 3, con estímulo, porque nosotros lo hacemos con ACTH, ¿vale? Si esta ratio nos da adecuada, nos da por encima de 3, entonces pasamos a valorar la lateralización, ¿vale? Usaremos la aldosterona dominante partido por cortisol no dominante en el numerador y en el denominador aldosterona no dominante y cortisol no dominante. Si esta ratio nos sale al menos de 4 o más, sería que existe lateralización, ¿vale? Si nos sale menos de 3, dice que la secreción es bilateral.
y si nos sale entre 3 y 4, pues sería dudoso. Recomienda o bien repetir o bien se podría usar, y esto con pinzas se podría usar, la supresión de la secreción de aldosterona contralateral, ¿vale? Que lo que hace es calcular este score en los dos lados, y si en el lado no dominante es inferior a 1 y en el lado dominante es al menos 2,5 veces el valor que sale aquí, parece que estoy diciendo un trabalenguas, pero estoy diciendo algo, pues sería a favor de que la secreción es bilateral, ¿vale? Pero lo FETEN sería que tuviéramos un índice de lateralización superior a 4. Bueno, ¿y qué pasa con los pacientes que se hacen todo esto? Yo no me he podido resistir a traer los resultados de nuestro hospital, aunque están incompletos, así que no admito preguntas en este sentido porque no tengo las respuestas. Pero bueno, tenía que traer este del Hospital del Mar de Barcelona, que ellos han publicado sus resultados ahora, primero de este año, en la revista de nefrología, y se erigen como unidad de referencia en la patología, así que no me he podido resistir a que nos comparemos con ellos. Y bueno, ellos publican una serie de 47 pacientes y cateterizan la vena adrenal derecha en el 90% de los casos. Nosotros tenemos 22 cateterismos porque se han repetido, son realmente 16 pacientes, porque los que fracasaron se repitieron. O sea, tenemos una tasa de éxito de cateterización de vena adrenal del 72%. No está mal para no ser unidad de referencia, ¿eh? Luego, 2 de estos cateterismos no tuvieron la actividad de renina plasmática adecuadamente suprimida, así que no se han podido usar los datos, ¿vale? Bien, de ellos, de los 43 exitosos, 24 tuvieron lateralidad. 8 pacientes están pendientes de decisión quirúrgica, pero bueno, 24 tuvieron lateralidad, 16 se han operado y 2 se han curado. Nosotros, de los 14 que serían valorables, 8 se obtuvo lateralidad, se ha indicado cirugía en todos, 6 están operados y 1 se ha curado, ¿vale? Tenemos una tasa de curación parecida al Hospital del Mar, pero es muy baja, ¿eh? Estáis viendo que en sus pacientes es un 13%. ¿Qué pasa con los otros? Uy, que me lío. Bueno, pues los otros pacientes, los que no se han curado, los del Hospital del Mar, porque ya estos datos no los tengo de Cáceres, los que no se han curado consiguen mejorar. Mejora la tensión arterial en el 74% de los casos, disminuye el número de fármacos y en el 90% de los casos consiguen una u otra cosa. Estos son los beneficios de tensión arterial: 20 milímetros de sistólica y 13 milímetros de diastólica, ¿vale? Aquí vemos la diferencia, porque vemos que en azul están los que no se han operado y en naranja los que se han operado, ¿vale? Vemos cómo mejoran las tensiones arteriales. Es que ellos consideran a los pacientes que no se han operado, les ponen medicación, porque cuando llegan a la unidad solamente el 36% tomaban antagonistas de la aldosterona, ¿vale? Entonces los pacientes que no se han operado también se han beneficiado porque se les ha optimizado el tratamiento. Y esta es la diferencia en los fármacos. Vemos que los que no se han operado, que son los azules, tienen la curva más desplazada hacia la derecha porque tienen más fármacos. Y los que sí se operaron están en general con menos fármacos. Ellos usan el índice de número de fármacos pacientes y es más bajo en los pacientes que se habían operado. Pero no podemos perder el norte, solo se han curado, curado es, no tienen fármacos y no tienen hipertensión, solo se curaron el 13% en una unidad de referencia, ¿vale? Así que, a pesar de los pesares, con todas estas limitaciones, el cateterismo es el gol estándar para establecer el subtipo de hiperaldosteronismo. La adrenalectomía unilateral es una opción terapéutica en los casos de lateralidad demostrada, que
se pueden beneficiar, hasta el 90% de los pacientes se pueden beneficiar en términos de control de tensión y de número de fármacos, pero la curación es minoritaria, solo un 13% de los casos se curan. Y nada más, muchas gracias.